Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Mientras tanto, voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 16, que fue el que leyó el hermano José Sanabria hoy por la mañana. Pero primero vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amadísimo Señor, gracias por un día más de vida, Señor, que nos permites vivir. Gracias porque nos has permitido llegar hasta ti, aquí, en esta casa de oración, en tu santo templo, Señor. Gracias por darnos la salud que nos das. Gracias por cada preocupación y hasta el mínimo detalle que tú haces por nosotros, Señor. Queremos pedirte humildemente que tú perdones nuestros pecados, que nos limpies de cualquier falta que tengamos, Señor. Que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que podamos llegar ante ti, Señor, con un corazón limpio y agradable a ti. Que podamos tener esa comunión que tú buscas que nosotros tengamos contigo, Señor. Queremos pedirte que en esta mañana tú nos hables. Queremos pedirte que seas tú, Señor, el directo mensajero de tu palabra. Que tu mensaje, Señor, no venga vacío, que ese mensaje nos dé vida, Señor, nos dé paz. Y quiero pedirte muy en lo personal que tú me uses tan solo como un instrumento de tu palabra. Te entregamos este momento en tus manos y el resto de la mañana, Señor. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema creer la promesa. Primero tenemos que entender un poco el significado de la palabra creer. En el diccionario de la Real Academia Española dice: creer es tener algo por cierto, sin conocer de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. ¿A qué se puede asemejar esta palabra creer con algo que ustedes puedan entender o que lo vean en el contexto bíblico? Con la fe. ¿De acuerdo? El significado de creer también es atribuir mentalmente a alguien o a algo una determinada característica, una situación o un estado. Ahora, ¿qué es una promesa? Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver qué tanto creemos la promesa que Dios nos da. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Así que vamos a retornar un poquito del capítulo 16 que ya hemos escuchado al capítulo 15 para poder encaminarnos. Dice así el versículo 1 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el versículo 2 del capítulo 15 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no has dado prole, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Y una de las cosas que tenemos que dejar claro para poder seguir avanzando en el tema del capítulo 16 es lo siguiente. Hasta aquí Dios no le había dicho absolutamente nada a Sarai. Sarai no sabía que ella sería la madre de ese hijo prometido. Sin embargo, en la visión que Dios tiene con Abraham en el capítulo anterior, en el capítulo 15, Dios le asegura a Abraham que iba a ser un hijo nacido de él, el que heredaría
esa promesa de poder tener una multitud de descendientes que no podría contar. Ahora, Génesis 16 del 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ahora, tenemos que ponernos un poco en contexto y saber qué pasaba en la mente de estas personas. ¿Qué pasaba en la mente de Sarai? ¿Qué pasaba en la mente de Abraham? ¿Qué pasaba en la mente de Agar, o en la vida de Agar en realidad, porque era la esclava? Yo creo que Sarai en algún momento se debió preguntar, no sé si está con interferencia aquí, sí, está pestañeando, si es que pueden arreglarlo, si no, voy a tener que bajarme a mirar atrás. Dios no está haciendo lo que debería hacer. Es una de las cosas que de repente estuvo en la mente de Sarai. ¿Por qué? Porque pudo haberse sentido ella desolada, sin una descendencia. Para una mujer que se casa, uno de sus sueños más grandes es tener un hijo, al menos uno. Me imagino que hay algunas mamás que quieren tener muchos más hijos. Además, seguro que ella pensaba: Dios está siendo muy lento. Yo quiero tener un hijo. Sarai en ese momento tenía como 85 años y no tenía hijos. Y la promesa de Dios hacia Abraham había venido en ese momento, quizás un par de años antes, pero tenía 83 años y eran personas viejas que hoy en día nosotros no podríamos pensar que puedan tener hijos. Y seguro Sarai pensó: lo voy a ayudar un poco a Dios, le voy a dar una mano. ¿Quiénes conocen o quiénes han escuchado esa frase? Le voy a dar una manito, le voy a ayudar un poquito, está muy lenta la cosa. Aceitaremos un poquito esto para que salga, ¿no? Es muy común que escuchemos eso. ¿Cómo sería esa conversación de Abraham con Sarai en este capítulo, en el versículo 1 y 2? Primero, hemos dicho de que Sarai no tenía idea de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Si Sarai haya sabido que ella sería la madre de la descendencia prometida, podríamos culparla por estos hechos que ocurren a continuación. Pero no es así. Sarai acude a Abraham y le sugiere que tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Y Dios había dado su palabra a Abraham y Sarai debió haber esperado el tiempo de Dios. Ahora imaginen esa conversación que han podido tener los esposos para poder llegar a una determinación de que Abraham tome como esposa a la criada, a la esclava que tenía Sarai. Ahora, esta pregunta viene para nosotros. ¿Alguna vez intentó hacer algo parecido? ¿Alguna vez usted pidió algo a Dios, lo puso en oración a Dios? Sabía que era la promesa que Dios le estaba dando a su vida, a su familia, a su entorno. Pero dijo: no, yo le voy a dar una manito a Dios. La cosa va muy lenta. ¿Alguna vez estuvo en esa situación? Seguro que sí. En muchas oportunidades nos volvemos ayudantes, colaboradores de Dios. Queremos estar ahí pendiente. Creo que nuestra ansiedad, que es uno de los pecados que hoy en día
por la tecnología, por el avance, por la rapidez de la comunicación y de las cosas, nos agarra, nos absorbe y quieren que nosotros llevemos ese mismo ritmo. Y la primera tentación viene al saber que no se cumple lo que Dios promete y queremos hacer algo con nuestras manos. Queremos apresurar las cosas. Ahora, ¿qué pasa con usted? Conmigo. Sarai en ese momento era estéril. Literalmente ella sabía que no podía tener hijos. Y no desde el capítulo 16, sino desde el capítulo 11:30, donde comienza la historia. Ella ya tenía una esterilidad de años. No había tenido hijos. Eso mismo ocurre con usted, conmigo, cuando tenemos una esterilidad espiritual. Cuando nosotros no dejamos o buscamos hacer algo con nuestra fuerza humana y no se lo dejamos a Dios. Cuando usted quiere darle una manito a Dios y no tiene ese granito de fe de mostaza para dejar que Dios obre en su vida. Ahora, preguntémonos qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Por tal motivo debemos regresar al lugar de la seguridad, de la fe y de la obediencia a la palabra de Dios. La única manera en la que tanto usted como yo podemos estar seguros de que eso avance es teniendo seguridad en Dios, teniendo la fe necesaria y una de las cosas más importantes y difíciles quizás para algunos es obedecerle a Dios en lo que Él pide. Hay que tener en cuenta que el calendario que usted tiene en su celular o que tiene en su billetera guardado es muy diferente al calendario de Dios. A nosotros nos toca esperar el tiempo de Dios. No nos toca apresurarlo, no nos toca darle una mano para que eso avance, no nos toca aceitar las cosas para que funcionen. El tiempo de Dios es especial y es perfecto. Y algo muy importante en este tema es que Dios no aprueba y no aprobó nunca lo que Sarai sugirió a Abraham. Ahora, ¿de dónde viene todo esto en el capítulo 1 y 2 y esta discusión que Abraham y Sarai tuvieron? Hace muchos años atrás, quizás unos 3.500 o 4.000 años, donde se sitúa esta historia, hubo una ley. La ley se llamaba el Código Hammurabi. Esta ley permitía hacer ciertas cosas. Es tal como una constitución donde tenía artículos, decretos, códigos para poder regirse. Esa ley estaba dada en el antiguo Egipto. Y quiero leerles esto que saqué de internet. Dice, según el Código de Hammurabi, la esposa estéril podía dar a su esposo, a su esclava como mujer, reconociendo con derechos legítimos a los hijos nacidos de esta unión. Si un hombre se ha casado con una mujer y si ésta no le ha hecho tener hijos, si tiene intención de casarse con una esclava, ese hombre podrá casarse con una esclava y hacerla entrar en su casa. Esta esclava no tendrá que igualarse a la mujer, es decir, a la esposa. Ahora, la reacción de maltrato a la esclava por parte de Sara como castigo por su actitud está contemplada en el artículo siguiente, y ese es el artículo que está en la ley Hammurabi. Si a continuación esta esclava se iguala a su ama como ella ha dado a luz a hijos, su ama no podrá venderla por dinero. Volverá a ponerle la marca de la esclava y la tendrá como esclava. En Génesis, al aparecer el complemento narrativo de lo anteriormente mencionado, sugiere que por pedido de Sarai, Abraham despide a su esclava para que su hijo no herede sus privilegios. En este caso puntual habría una transgresión a lo que decía la ley. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán.
y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. El versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Esa es la piedra donde están escritos, esa es una ampliación de una parte de la piedra donde están escritos estos códigos. No recuerdo la cantidad de códigos, pero eran más de 150 códigos. Artículos en los que estaban regidos, y regían no solamente este tipo de situaciones, sino, como les digo, era como una constitución. El trato entre las personas, el trato entre empleados, patrones, y un sinnúmero de cosas. Ahora, pongámonos un poco en contexto. El Código Hammurabi era la ley de los hombres que se practicaba comúnmente, pero no era la ley de Dios. Ahora, lo que Sarai sugería no era nada nuevo para ese momento de la historia. Era la ley que en aquella época predominaba. Pero tenemos que entender de que ellos vienen con esta ley al salir de Egipto. Y es como que la heredan la ley, pero no deberían haber estado regidos por esta ley. La única ley por la que debieron haber estado regidos era por la ordenanza o la promesa que Dios les había dado. Entonces, decidió hacer las cosas por su cuenta, por su sabiduría, buscando hacer algo al respecto, porque para ella Dios no estaba cumpliendo su promesa. Ahora, miren lo importante que es esto. La carne a veces va a hacer lo que sea, excepto morir por obtener algo de Dios. Si bien Abraham ya no estaba en Egipto, Egipto aún estaba en Abraham. Él seguía con sus leyes, con sus costumbres. Algo similar ocurre ahora en nuestras vidas. Hay personas que se salvan, hacen la decisión de fe, ya no están más en el mundo, pero a veces el mundo sigue un poco con nosotros. Eso se refleja en nuestro comportamiento. Por ejemplo, usted puede ser un cristiano, ir con la Biblia bajo el brazo a la iglesia y todavía hacer algo de mundano. Abraham y Sarai estaban enfrentando una verdadera batalla. Primero, como ya habíamos mencionado, Sarai se ponía vieja, tenía unos 85 años. ¿Cómo podría tener un hijo? ¿Humanamente ustedes lo creen posible? ¿Creen que con 85 años podría tener un hijo? Sarai estaba usando su carnalidad para llevar a cabo un fin espiritual. Sarai pensó que el fin iba a justificar los medios. ¿Cuántos nos hemos puesto en esta situación? Es la pregunta que nos hemos hecho hace unas láminas atrás. ¿Cuánto hemos querido dar una manito a Dios para que las cosas se apuren? Ahora, analicemos desde otro punto de vista. Analicemos la perspectiva que Abraham tenía de esta historia. Abraham había traído desde Egipto dos cosas. Primero, las riquezas. ¿Se acuerdan cuando tuvo problemas saliendo de Egipto y acamparon y con su sobrino Lot tuvieron que dividirse porque peleaban sus siervos y ellos tenían bastante ganado y peleaban las tierras y todo ello? Bueno, esas riquezas le trajeron problemas a Abraham desde ese momento. Y otra de las cosas que había traído de Egipto era esta esclava Agar, la sierva de Sarai, que al final fue la segunda esposa de Abraham, y el inicio de sus problemas. Ahora, ¿Abraham puede haber sido un hombre de fe? Sí, pero no debió haber hecho lo que su esposa le sugirió. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces dejamos que algunas personas que pueden ser cristianas o no cristianas
tengan que tomar la decisión que Dios debe tomar? ¿Por qué no dejar que Dios sea el que tome la decisión? ¿Por qué no orar, pedirle a Dios que Él guíe el camino que deben tomar y esperar? ¿Por qué debemos tomar esto con nuestra fuerza y terminar ayudando a Dios de alguna manera? Abraham sabía muy bien que no estaba bien lo que él hacía. Además, Abraham debió haber resistido esa tentación y debió haber consultado con Dios. Abraham en este momento no era un hombre perfecto. Usted y yo no somos hombres perfectos. 1 Corintios 10:12. Si alguien lo encuentra, por favor, me ayuda a leerlo. Gracias, Fernando. Abraham venía del capítulo 15 de haber tenido una de las mejores experiencias que un hombre puede tener con Dios. Tuvo una visión en la que él le planteó su problema a Dios y Dios le hizo una promesa. Y le hizo una promesa que iba a ir más allá de su generación, de la de sus hijos, de la de sus nietos. Él pensó seguramente estar firme. Y a muchos de nosotros nos puede pasar. Pensamos que estamos firmes, de que tenemos un nivel espiritual. Pero no importa cuán maduro sea un cristiano, ni cuánto conocimiento tenga de la palabra de Dios, o cuán profunda sea su experiencia personal con Dios. Aún puede dudar, pecar y cometer errores hasta el último segundo de su vida. Y eso nos aplica a todos. Ahora, esa es la naturaleza de Adán, con la que batallamos constantemente. Esa naturaleza pecaminosa está siempre con nosotros. No será erradicada nunca, por más que usted acepte al Señor Jesucristo, trate de vivirlo más pulcramente. Es triste ver creyentes, dice, que se jacten de haber alcanzado cierto nivel espiritual en su vida cristiana y que piensan que hay un punto en que su naturaleza pecaminosa se ha erradicado. Hay personas de repente con las que hablamos que piensan así. Hay personas que piensan tener un nivel espiritual elevado y que por tener un nivel espiritual elevado ya no van a pecar nunca más. ¿Y qué nos leía Fernando hace rato? El que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y Pablo ha debido sentir algo muy similar, porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y todo ese capítulo 7 de Romanos es muy lindo para poder leerlo y entender esta parte. Todo este aspecto lo vemos en Abraham. Él es un hombre de fe, un gran hombre de Dios, un verdadero creyente. Le creyó a Dios y fue tomado por justicia. Dios lo declaró justo por su fe. Pero en este pasaje, un capítulo después, en el capítulo 16, volvió a estar con su antigua naturaleza, con esa carnal, con esa heredada de Adán, y cediendo a la sugerencia equivocada de Sarai. Ahora, todos tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán, y la Biblia lo habla y lo enseña de esa manera, y no debemos oponernos de esta verdad. Algo importante que hay que entender es que no hay ni hombres ni mujeres perfectas. Vemos a Abraham fallando, su fe se vio comprometida. ¿En qué? No falla por el hecho de no creerle a Dios,
en la promesa que le había dado. En lo que él falla es en el método que Dios utilizaría para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios tenía planeado de que sea su esposa Sarai la que tenga el hijo, pero lo tenía planeado en cierto momento, en cierta circunstancia y en el tiempo de Dios. Dios no aprobó la unión que hubo entre Agar y Abraham. Tal vez, y esto puede sucedernos a nosotros, Sarai confiaba más en las victorias que tuvo anteriormente que en la palabra que Dios le había dado ahora a Abraham. Cuando confiamos en victorias pasadas, sacamos nuestra mirada de Cristo y fallamos de una manera miserable. Y es por eso que debemos estar siempre con esa mirada en los ojos puestos en Cristo, y debemos confiar en la palabra de Dios. Ahora, Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Miren lo que ocurre, las consecuencias para Agar. Al haber concebido, el orgullo y la soberbia se apoderaron del corazón de Agar. Empezó a mirar con desprecio a su señora. ¿Qué dice Proverbio? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que se siembra, se cosecha. Es inevitable detener las consecuencias. Estuve viendo un reportaje en Discovery Channel hace un par de semanas atrás. Y me llamó mucho la atención esta palabra, lastre, en una embarcación. Y lo pude aplicar un poco a lo que muchas veces pasamos. ¿Alguien sabe o tiene una definición de lo que puede ser lastre? ¿No? Donde ustedes ven, donde dice bodega de cargas llenas, allá carga, bodegas de carga vacía, tanque de lastres lleno. Ese lastre es agua que entra al barco para que el barco cumpla dos propósitos. Uno, le va a dar estabilidad al barco. Y dos, va a ayudar a que el barco se mantenga como ellos deseen, o más hundido si está lleno de lastre, o menos hundido si es que vacían el lastre. O sea que lo ocupan como un contrapeso. ¿Para qué lo ocuparían sin lastre? Para poder llegar al puerto y que el barco no esté hundido, para que no tope abajo en la tierra. Y lo ocupan un poco más hundido para poder tener estabilidad en medio del mar, donde las profundidades son de kilómetros de repente de profundidad, vale la redundancia. Pero vamos al diccionario de la Real Academia Española. Dice, es piedra, arena o cosa de peso colocada en el fondo de la embarcación para que ésta se hunda en el agua lo conveniente. Sinónimos de lastre: estorbo, freno, impedimento, obstáculo. Ahora, ¿qué me llamó la atención ese día del reportaje? Me pregunto, ¿cuál es el lastre que hay en mi vida y que me impide creerle a Dios? ¿Cuál es ese estorbo, ese freno, ese impedimento u obstáculo que hay en mi vida para creerle a Dios? ¿Qué le impide creerle a Dios? ¿Lo que vayan a decir sus amigos? ¿Lo que diga su familia? ¿Lo que diga su consejero económico? ¿Lo que diga su médico? ¿A quién va a creerle usted? ¿A una persona imperfecta? ¿O le va a creer a Dios,
a la perfección que Él ha creado, a la promesa que Él le ha hecho, a la salvación que le ofrece? Deje que Dios dirige y encamine su vida. Y vamos a leer Hebreos 11, 1, 6, pero ya que estamos en Proverbios, podemos aprovechar Proverbios 3, 6, que dice así: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si alguien encuentra Hebreos antes que yo, por favor. 11.1. No, solo 11.1 y 6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eso es creerle a Dios? Vamos a irnos a Hebreos 12, que está un capítulo más allá de lo que acabamos de leer. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí habla de todos los testigos de la fe, de todo lo que habla el capítulo 11 de Hebreos, despojémonos de todo peso, quítense todo peso, y del pecado que nos acecha, o nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, tenemos que ser de ejemplo, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Corramos con los ojos puestos en Jesús. ¿Para qué? Para que no nos cansemos. No menospreciemos la disciplina del Señor. Sigue más adelante en los versículos. Dice el 3, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo todo el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menospreciar la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si llegamos a soportar la disciplina, dice, Dios lo tratará como a un hijo. Si Dios no lo disciplinara, seríamos hijos ilegítimos. Si a su Padre terrenal obedecen, dice, ¿por qué no al Padre de los Espíritus para tener una vida eterna? Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿no? Dice que luego da un fruto apacible de justicia a lo que en disciplina han sido ejercitados. Y así todo el capítulo 12 de Hebreo habla sobre esto. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 16, que es esta parte donde el ángel habla con Agar y dice así: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, habla de Agar, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto.
junto a la fuente que está en camino de sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahora, en lo que yo consulté, aquí vemos una teofanía, del griego teos, que es Dios, y faino, que es manifestación o aparición. Es la manifestación local de una deidad a seres humanos. Básicamente lo que nos dice es que la segunda persona de la Trinidad, que sería Dios Hijo, vino encarnado como ese ángel de Jehová en ese momento y habló con Agar. Ahora, la interroga de una manera bien astuta, pero no por desconocer qué era lo que pasaba, sino que lo interroga porque quería que Agar se diera cuenta de qué era lo que ella estaba haciendo. Dice: ¿de dónde vienes tú? Porque él sabía que ella estaba huyendo. ¿Y a dónde vas? Ella estaba regresando nuevamente al pecado, a Egipto, al peligro que había en el desierto, en ese lugar donde ella estaba desolada. ¿Estás en medio del desierto? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a esto en nuestra vida? Podemos decir: Guido, Paul, José Miguel, ¿dónde estás? ¿Estás huyendo? Guido, ¿a dónde vas? ¿Estás volviendo otra vez a tu pasado? ¿A ese pasado lleno de pecado? ¿A ese pasado de perdición donde vivías en Egipto? Ahorita estás en un desierto quizá. No sabes para dónde ir, porque todo es igual por donde te des vuelta, todo es arena y un sol que te agobia de problemas. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? Luego Dios le muestra su misericordia y el camino a seguir. Quiero que vayamos un segundo a Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un punto en el que usted se da cuenta que algo en su vida no está bien. Y ese punto es en el que usted decide si va a servir a Dios o va a seguir siendo quien es. Donde usted decide si lo va a aceptar como su Señor y Salvador, o usted va a seguir viviendo su vida cómodamente como la está viviendo. Si va a tener una vida eterna, de felicidad, en el cielo, en calles de oro, en mar de cristal, o va a tener una vida eterna en el infierno, con calles de azufre, con fuego, y quién sabe qué cosas más. Es el punto de decisión. Y ahí le fue contado a Agar por misericordia. Y Dios le hace una promesa a Agar. Y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, el ángel de Jehová le da un nombre a su hijo, que es Ismael, porque Dios oyó el ruego de Agar. Y Ismael significa Dios oye. ¿No he visto también aquí al que me ve? Ese fue el nombre que Agar le puso al lugar donde ella estaba, a ese pozo donde estaba seguramente descansando en un momento en el desierto. Ahora,
Su experiencia de Agar, de Abraham y de Sarai con Dios es totalmente diferente. Hemos visto la experiencia de cada uno de ellos desde puntos de vista diferentes. La experiencia de Dios que usted tiene con Dios, mejor dicho, va a ser totalmente diferente a la mía, a la de su vecino de la derecha, de la izquierda, de atrás o de adelante. Cada uno tenemos una experiencia con Dios y debemos vivir esa experiencia con Dios. Porque para mí Dios puede ser un escudo, para usted puede ser una fortaleza y para cada uno de nosotros Dios va a ser algo diferente. Y finalizando le pregunto, ¿está usted perdiendo la batalla en alguna área de su vida? Entonces a lo mejor es porque usted no ha muerto completamente a sí mismo. La vida que Dios le ha llamado a vivir no es su vida, sino la vida que Él a través suyo, Póngase una vez más sobre el altar y muera a sí mismo. Qué difícil es morir a ese lastre que tenemos, ¿no es cierto? A ese pecado, a esa mentalidad, a tener ansiedad. Primera Juan 4:5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oyes. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y algo importante, lo que yo hago o quiero no es el plan de Dios, es su plan. Debemos pensar que no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Es difícil poder hacerlo, es más fácil decirlo. Esta semana yo particularmente me he nutrido mucho de este pasaje. He venido quizás estudiando desde hace unas 4 semanas, escuchando predicaciones al respecto y tratando de vivir una vida de fe. Es difícil tener fe cuando faltan cosas. Es difícil tener fe cuando uno necesita cosas. Pero la misericordia de Dios es grande y esa fe a Dios hace que se cumplan las cosas que usted necesita, que usted le pide a Dios. Porque Dios es su Padre. Si usted lo disciplinó Dios, usted es hijo de Dios. Si usted le aceptó a Dios como su Señor y Salvador, Él está en su corazón. Quiero que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar y luego vamos a cantar una canción con Fernando, quizás la primera y la segunda estrofa, Fernando. Amado Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por tu misericordia y gracias por hacer tú, Señor, las cosas por medio nuestro. Gracias por ser esa fortaleza y gracias por cumplir tus promesas, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas esta palabra, Señor, que hemos tenido hoy y que pueda ser de utilidad para nuestra vida en el día a día. Te pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén.